Bienvenidos un día más a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Yo soy Ale y como siempre quiero agradecerles que me acompañen una vez más en este recorrido por la historia. Me da muchísimo gusto saber que están del otro lado, listos para seguir descubriendo cómo las decisiones de hace cientos de años siguen ayudándonos a entender el mundo en el que vivimos. Así que pónganse cómodos, sírvanse un café, un té o la bebida que más les guste, porque hoy vamos a regresar a España. En el episodio anterior viajamos a Francia para entender cómo comenzó una revolución que cambiaría el rumbo de Europa. Conocimos las causas del descontento, vimos caer la Bastilla y entendimos por qué aquellas nuevas ideas comenzaron a preocupar a los reyes del continente. Pero la historia cambia de escenario. Hoy vamos a entrar al Palacio Real de Madrid, porque mientras Francia vivía una revolución, España observaba con precaución cada noticia que llegaba desde el otro lado de los Pirineos. Y muy pronto Carlos IV comprendería que aquel problema ya no era solamente de los franceses. Acompáñenme, porque nuestra historia continúa. Hay un dicho muy antiguo que afirma que las malas noticias siempre llegan primero. No sé si sea verdad, pero si uno observa la historia, parece que muchas veces sí ocurre. Imaginen por un momento el Palacio Real de Madrid a finales de 1788. Desde afuera todo parece completamente normal. Los soldados hacen guardia, los carruajes entran y salen, los nobles continúan con su vida cotidiana y el rey sigue atendiendo los asuntos propios del gobierno. A simple vista cualquiera pensaría que España vive una etapa de tranquilidad, pero dentro de los despachos del gobierno el ambiente era muy distinto. Cada semana llegaban nuevos informes de Francia. Al principio hablaban de protestas, después de disturbios. Más tarde comenzaron a mencionar enfrentamientos y finalmente apareció una palabra que nadie quería escuchar: revolución. Lo que estaba ocurriendo al otro lado de la frontera no era simple revuelta, era un cambio completo en la forma de entender el poder, y eso era precisamente lo que más preocupaba al gobierno español, porque un ejército podía detener una frontera, pero las ideas viajaban mucho más rápido. Cuando Carlos IV subió al trono en 1788, heredó un país relativamente estable. No era una España perfecta. Había problemas económicos, desigualdades sociales y enormes desafíos para administrar un imperio tan extenso. Pero comparada con otros países europeos, la situación era bastante favorable. Padre Carlos III había dejado un estado mejor organizado que el que él mismo había recibido. Por eso, al principio, nadie imaginaba que el mayor problema de aquel reinado no surgiría dentro de España. Vendría desde Francia. Las primeras noticias preocuparon especialmente al principal ministro del rey, José Moñino y Redondo. Quizá este nombre no les resulta tan conocido como el de otros personajes históricos, pero durante aquellos primeros años fue sin duda uno de los hombres más importantes de España. Era el conde de Floridablanca, un político con una enorme experiencia. Había servido durante el reinado de Carlos III y era considerado uno de los grandes representantes del llamado despotismo ilustrado. Creía en las reformas, en la educación, en modernizar el país, pero también estaba convencido de que esos cambios debían hacerse desde el gobierno, nunca mediante una revolución. Cuando comenzaron a llegar las noticias de Francia, Floridablanca entendió el peligro antes que muchos otros. No le preocupaba únicamente que Francia estuviera atravesando una crisis, lo que realmente le quitaba el sueño era otra cosa: que esas ideas cruzaran fronteras. Y aquí quiero hacer una pausa, porque muchas veces cuando hablamos de la Revolución Francesa pensamos únicamente en soldados, batallas y guillotinas.
Pero al principio no fue eso lo que preocupó a España. Fueron los libros, los periódicos, los panfletos, las conversaciones, las ideas. Hoy vivimos en un mundo donde la noticia puede dar la vuelta al planeta en cuestión de segundos, pero a finales del siglo XVIII las ideas viajaban de otra manera. Lo hacían escondidas entre libros, en cartas enviadas de una ciudad a otra, en comerciantes que cruzaban las fronteras, en estudiantes, en viajeros, en diplomáticos. Y Florida Blanca sabía que bastaba con que unas cuantas personas empezaran a cuestionar el orden establecido para que el problema creciera. Por eso decidió actuar rápidamente. Ordenó reforzar la vigilancia en la frontera con Francia. Muchos libros comenzaron a ser revisados antes de entrar a España. La censura se volvió mucho más estricta. Los periódicos franceses dejaron de circular con libertad. Incluso la correspondencia procedente de Francia empezó a ser observada con mayor atención. El objetivo era muy claro: impedir que las ideas revolucionarias encontraran terreno fértil en territorio español. Ahora bien, ¿funcionó? En parte sí. Durante un tiempo consiguió que la información llegara con más lentitud, pero la historia nos ha enseñado una tras otra que las ideas no entienden de aduana, no necesitan pasaporte, no respetan fronteras, siempre encuentran el camino para seguir avanzando. Mientras tanto, Carlos IV seguía atentamente cada informe que llegaba desde París. Y aquí encontramos una diferencia importante entre él y su padre. Carlos III probablemente habría reaccionado con mayor firmeza desde el primer momento. Carlos IV, en cambio, prefería escuchar a sus ministros. Confiaba mucho en ellos, especialmente en Florida Blanca. Y durante los primeros meses permitió que fuera él quien dirigiera prácticamente toda la política española respecto a Francia. Eso no significa que el rey fuera indiferente, al contrario, las noticias le preocupaban profundamente, no solamente porque gobernaba un reino vecino, había un motivo mucho más personal. Luis XVI, el rey de Francia, pertenecía también a la familia Borbón, era su primo. Lo que estaba ocurriendo en Francia ya no era únicamente una crisis internacional, era una tragedia familiar, y nadie dentro del Palacio Real podía imaginar que aquello apenas era el comienzo. Porque mientras España intentaba cerrar las fronteras a las ideas revolucionarias, en Francia la revolución avanzaba cada día más fuerte. Y muy pronto obligaría a Carlos IV a tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su reinado. Como vimos al principio, la reacción inicial de España ante la Revolución Francesa fue intentar protegerse, cerrar puertas, controlar la información, evitar que las nuevas ideas llegaran al reino. Pero hay algo curioso en la historia. Muchas veces los gobiernos intentan detener los cambios precisamente porque sienten que esos cambios ya están ocurriendo. Y eso era exactamente lo que pasaba en España. Porque aunque Florida Blanca intentaba construir un muro alrededor del país, la realidad era que Europa estaba entrando en una nueva etapa. Y España no podía quedarse al margen para siempre. En esos primeros años del reinado de Carlos IV ocurrió algo muy importante. El rey empezó a confiar cada vez más en su propio criterio y al alejarse poco a poco de algunos de los hombres que habían servido a su padre. Y aquí encontramos una de las grandes diferencias entre Carlos III y Carlos IV. Carlos III era un rey que tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Podía escuchar consejos, pero tenía una visión propia. Carlos IV, en cambio, era un monarca que dependía mucho de las personas que la rodeaban. No porque fuera incapaz de entender los asuntos del gobierno, sino porque no tenía el mismo interés personal por la política que había tenido su padre. Y esto, en tiempos tranquilos, podía no ser un problema demasiado grave, pero cuando un país entra en crisis,
La personalidad del gobernante importa mucho, porque los momentos difíciles requieren decisiones rápidas. Y Europa estaba entrando precisamente en uno de esos momentos. En 1791 ocurrió uno de los acontecimientos más preocupantes para las monarquías europeas. Luis XVI intentó abandonar Francia. Como vimos antes, el rey francés había perdido gran parte de su autoridad. La revolución había cambiado completamente la relación entre el monarca y el pueblo. Pero para muchos gobernantes europeos, aquello fue una señal de alarma. Porque si un rey era obligado a huir de su propio país, entonces la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. En Madrid, la noticia cayó como una bomba. Carlos IV y sus ministros comprendieron que la situación francesa ya no era una simple disputa política. La monarquía estaba en peligro. Y cuando una monarquía cae, las consecuencias pueden afectar a todos aquellos que comparten la misma forma de gobierno. Aquí quiero detenerme un momento, porque debemos entender algo importante. Carlos IV no estaba viendo los acontecimientos de Francia únicamente como un gobernante preocupado por su vecino. Lo estaba viendo como un miembro de la familia Borbón. Durante generaciones, los Borbones habían construido una red de alianzas familiares por toda Europa. España, Francia, Nápoles, Parma, todos estaban relacionados. Era una familia que había llegado a gobernar algunos de los territorios más importantes del continente. Por eso lo ocurrido en Francia tenía un significado muy personal. No era solamente un rey extranjero teniendo problemas. Era un miembro de mi propia familia que está perdiendo el poder. Y eso hacía que el miedo fuera todavía mejor. Mientras tanto, dentro de España también existían personas que observaban la Revolución Francesa con otros ojos. No todos tenían miedo. Algunos intelectuales españoles veían con interés ciertas ideas de la Ilustración. La importancia de la educación, la necesidad de mejorar la administración, la posibilidad de limitar algunos abusos. Pero había una enorme diferencia. Una cosa era hablar de reformas y otra muy distinta era ver una revolución que había comenzado a destruir la estructura tradicional de una monarquía. Ese era el gran temor del gobierno español, que las ideas de cambio terminarían mezclándose con violencia, que la búsqueda de reformas acabarían convirtiéndose en una guerra contra todo el sistema. Y aquí llegamos a un momento clave del reinado de Carlos IV. Floridablanca había sido durante años el hombre fuerte del gobierno. Había servido a Carlos III, había dirigido la política exterior, había impulsado reformas. Pero la crisis francesa comenzó a cambiarlo. El hombre que había sido un gran representante de la Ilustración empezó a convertirse en un defensor de la seguridad y el control. Su prioridad ya no era reformar, era proteger, y eso generó críticas. Algunas consideraban que estaban exagerando, otros pensaban que sus medidas eran necesarias, pero lo cierto es que la situación estaba cambiando tan rápido que cualquier decisión parecía insuficiente. La Revolución Francesa avanzaba y España necesitaba decidir quién dirigía el país en una época de incertidumbre. En 1792, Carlos IV decidió apartar a Floridablanca del gobierno. Después de años siendo uno de los hombres más poderosos de España, su influencia terminó. Y su lugar fue ocupado por otro personaje que cambiaría completamente la historia de este reinado. Un hombre joven, ambicioso y cuya llegada al poder todavía hoy genera debates entre historiadores. Su nombre era Manuel Godoy.
Y aquí quiero que nos detengamos, porque la historia de Godoy parece sacada de una novela. Un hombre que pasó a tener un origen relativamente humilde a convertirse en la persona más poderosa de España después de los reyes. Un hombre amado por algunos, otros odiados por muchos otros. Un hombre que sería acusado de manipular al rey, de controlar a la reina y de llevar a España hacia el desastre. Pero como siempre hacemos en este podcast, tenemos que separar la leyenda de la realidad. Porque la historia de Manuel Godoy es mucho más compleja de lo que normalmente nos han contado. Y será precisamente él quien tendrá que enfrentarse al mayor problema de la monarquía española. Una Francia revolucionaria, una Europa en guerra y un rey que necesita encontrar una forma de sobrevivir en un mundo que está cambiando demasiado rápido. Pero esta historia la veremos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si se dan cuenta, hoy no hablamos de grandes batallas ni de enormes victorias militares. Tampoco vimos coronaciones y conquistas como en otros momentos de nuestra historia. Hoy hablamos de algo mucho más silencioso. Hablamos del miedo. Del miedo de un rey que veía cómo el orden que había gobernado Europa durante siglos comenzaba a derrumbarse. Del miedo de unos ministros que intentaban detener con leyes y censura unas ideas que ya habían empezado a recorrer el continente. Y del miedo de una monarquía que comprendía que el problema ya no estaba únicamente en Francia, que la Revolución Francesa dejó de ser un asunto francés desde el momento en que puso en duda algo que durante generaciones había parecido intocable: la autoridad de los reyes. España todavía no estaba en guerra, todavía no había disparado un solo cañón, pero el conflicto ya había cruzado los Pirineos. No con soldados, sino con preguntas. Y a veces una pregunta puede cambiar la historia mucho más que un ejército entero. En el próximo episodio conoceremos al hombre que tendría sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir a España en medio de esta tormenta. Un personaje admirado por unos, odiado por otros y envuelto en incontables leyendas. Manuel Godoy. Y créanme, nada volverá a ser igual. Antes de despedirme, quiero darles las gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por dedicarme un poco de tu tiempo y por seguir acompañándome en este recorrido que comenzamos hace ya varias temporadas. Saber que del otro lado hay personas con la misma curiosidad y el mismo gusto por la historia hace que todo este proyecto tenga sentido. Si este episodio les gustó y creen que aprendieron algo nuevo, los invito a regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no se pierdan los próximos episodios de esta historia. Y si conocen a alguien a quien le apasiona la historia contada distinto, como si fuéramos amigos, compártele este episodio. Me ayudarían mucho a que esta comunidad siga creciendo y que cada vez más personas descubran que la historia no es solo una colección de fechas, sino el relato de personas que con sus aciertos y sus errores fueron construyendo el mundo en el que hoy vivimos. Quiero dejarles una última reflexión. Muchas veces creemos que los grandes cambios comienzan con una batalla, con una revolución o con un acontecimiento espectacular. Pero la historia nos demuestra que casi siempre empiezan mucho antes,
En el momento en que alguien se atreve a pensar diferente, a cuestionar lo que parecía imposible, o a hacerse una pregunta que nadie había querido responder. Por eso vale la pena conocer el pasado, porque nos recuerda que las decisiones de hoy también serán parte de la historia de mañana. Yo soy Ale y ha sido un verdadero placer acompañarlos una vez más. Cuídense mucho, nunca dejen de hacerse preguntas y nunca pierdan la curiosidad, porque mientras sigamos aprendiendo del pasado, siempre tendremos una mejor oportunidad de construir el futuro. Esto fue Reyes y Reinas de España. Nos escuchamos en el próximo episodio.